Y a propósito de la escultura decorativa, vamos a tomar distancia con respecto a Mielke porque consideramos que podía ser una buena idea, como creo que os parecerá a vosotros, teniendo en cuenta que son pocas las veces en las que se habla de la tardoantigüedad y la Alta Edad Media, en líneas generales en muchos foros, y también en particular en el Museo Arqueológico Nacional, que obviamente tiene muchísimos intereses en otros periodos cronológicos, pues consideramos que podía ser una buena oportunidad el presentar un proyecto interno del Museo Arqueológico Nacional, del personal, de las conservadoras del Departamento de Medieval, acerca de la interesante colección que alberga el museo. Así que Beatriz Camderá y Paula Pagés nos van a, de alguna manera, al albur de lo que venimos diciendo sobre Santa María de Mielke, pues presentarnos la relectura, como ellas dicen, de los objetos litúrgicos en su contexto. Yo, antes de darle la palabra, me gustaría, y teniendo, como tengo la oportunidad, me gustaría volver a agradecerles pues, su predisposición desde el principio a desarrollar este ciclo, el apoyo del museo y del Departamento de Antigüedades Medievales. Así que muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Paula, y gracias por adelantado también por ofrecernos información de este proyecto. Así que cuando queráis tenéis la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus amables palabras y agradecer en nombre de mi compañera y mío propio, agradeceros a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y a ti como coordinador, Francisco Moreno, el habernos invitado a mi compañera Paula y a mí a participar en este curso sobre Santa María de Mielke, 50 años de investigación. Dentro del curso, tanto mi compañera como yo vamos a presentar un proyecto que hemos iniciado muy recientemente dentro de las colecciones medievales y que sale un poco de lo analizado aquí, si bien tiene sus bases en ello, y se trata de una relectura de los objetos litúrgicos en su contexto a lo largo de la Edad Media. Así que ustedes me van a perdonar, yo pondré imágenes de lo que es la más tardía Edad Media, mientras que mi compañera procederá a centrarse en la Antigüedad tardía. De acuerdo, yo hago una presentación más genérica. De este modo, y por centrar desde el punto de vista conceptual el objeto de este proyecto, debemos establecer qué es la liturgia, definida por la Real Academia de la Lengua como el conjunto de signos y símbolos con los que la Iglesia rinde culto a Dios y se santifica, y la paraliturgia, entendida como aquellos actos o ceremonias religiosas no litúrgicas y que no tienen un parámetro estándar a seguir para su ejecución. Desde el punto de vista de su marco cronoespacial, el proyecto se centra en la Edad Media hispana, desde la Antigüedad tardía hasta el final de la Edad Media, en el ámbito de los reinos cristianos. En este periodo vamos a tener un hecho fundamental, que es el cambio de liturgia, desde la liturgia denominada visigoda, mozárabe, o más propiamente dicho hispánica, produciéndose a partir del año 1080 un cambio a la liturgia galorromana. Así, la liturgia hispánica, que con una importante base paleocristiana se asentó a lo largo del siglo VI y VII y que quedó reflejada en los textos de San Isidro de Sevilla, se transmitió a través de dos tradiciones, la tradición A o de los manuscritos y centrada en el norte de la península ibérica, y la tradición B de los libros impresos, centrada en Toledo y el sur de la península ibérica. Para su análisis nos podemos servir, por ejemplo, del antifonario de la Catedral de León, del Liber Ordinum o los textos conciliares y la arqueología, por supuesto. Pero en torno al 1081, en tiempos de Alfonso VI, al que ven ustedes aquí representado, y su mujer Constanza de Borgoña, en el Concilio de Burgos se produjo un cambio de liturgia a la liturgia galorromana, propiciada ya en el anterior reinado de Fernando I y doña Sancha, al ser Fernando de origen navarro y mucho más próximo a las corrientes europeas, e impulsado por la llegada de la Orden Benedictina de Cluny, protegida por Constanza de Borgoña. No olvidemos que Cluny está en el centro de Borgoña, y sobre todo las intenciones reformistas de los papas
Urbano II y Gregorio VII, y que ya había sido adoptado con anterioridad en la Corona de Aragón y Navarra. Este cambio de liturgia, a su vez, impulsó una cierta renovación de ornamentos, instrumentos litúrgicos y mobiliario. De este proyecto, además del Departamento de Antigüedades Medievales, participa el Departamento de Difusión por el objetivo último que tiene el proyecto, como veremos más adelante. En primer lugar, quiero exponerles las razones por las que comenzamos con este proyecto, tanto mi compañera como yo. El museo custodia y exhibe un gran número de objetos y mobiliario usados durante la liturgia: cruces litúrgicas, cruces procesionales, jarros, patenas, canceles, incensarios, navetas, portapaces, relicarios, crismeras, gemelios, etc. Objetos realizados todos ellos a lo largo de la Antigüedad tardía y la Edad Media, y que hemos comprobado en nuestras visitas con estudiantes que son observados como meros elementos artísticos, pero sin comprender en muchos casos su verdadero significado en el momento de su creación. La razón de ello es variada. Por un lado, la mirada actual, que impide comprender la liturgia medieval y los objetos que la acompañan, por la propia evolución de la teología medieval. Por otro lado, cuando han llegado al museo, en muchos casos han llegado ya descontextualizados, han tenido una segunda vida, como es fehaciente en el caso de las arquetas del Tesoro de San Isidoro, del pie de cruz reconvertido en salero, o de una tapa de evangeliario reconvertida en un elemento para abrir una puerta, por ejemplo. Pero además, o por ejemplo, la cruz, la corona de Guarrazar, que llegó tremendamente descontextualizada. Finalmente a ello se une otro tipo de descontextualización, que es la museística, donde los objetos se agrupan de diferentes formas. Por ejemplo, una vitrina, como ven ustedes aquí, con los objetos litúrgicos, u otra vitrina donde los objetos litúrgicos están reunidos en función de otros significados, como puede ser una vitrina que pueden observar ustedes en la sala 27, en la que está dedicada al Camino de Santiago y en la que se exponen los objetos litúrgicos producidos en Limos. Su presentación aséptica en ocasiones conduce a una mala comprensión o una falta de comprensión de los objetos y su significado por parte del público. Y como se dice, como muestra más vale un botón, pongamos el caso de las pilas bautismales o de los canceles, elemento semimóvil o móvil que servía para compartimentar, como ya hemos estado viendo, el presbiterio, para el obispo y levita, el coro y las naves, o un portapaz, o una naveta, o los gemelios o guamaniles, que si preguntamos a gran parte del público que viene a visitar las salas, desconoce el significado y uso. Además de ellos, todos estos son objetos que suman a su uso o función un significado que trascendía los sentidos: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído. Y estos sentidos los trascendía dentro de la propia liturgia, definida en una homilía de Rábano Mauro como: y nos empleamos en corresponder al ritual que cultivamos en nuestro alma, de manera que, tal como en los muros decorados de esta iglesia, las velas encendidas, las voces que se elevan en la letanía y la plegaria, lecturas y cantos, nosotros podamos dar gracias a Dios mejor. Así, se trata en este proyecto de analizar la interacción de los objetos artísticos destinados al ritual con otros elementos constitutivos de la liturgia medieval, tales como los libros sagrados, con su contenido, los materiales para su escritura, su encuadernación, la iluminación a través de vidrieras, los olores como el del incienso, los actores del ritual, la organización espacial de o las ceremonias. En definitiva, tal como dice Eric Palazzo, los objetos mismos y su estudio formal e iconográfico, teniendo en cuenta ante todo su doble dimensión material y sensorial, al mismo nivel que su significado histórico
en el sentido amplio del término, fundado a menudo sobre su alcance político. Pero este análisis tiene un aspecto práctico en el ámbito museístico, pensar en formas de trasladar al público una mejor comprensión de los ornamentos, del mobiliario litúrgico, en todos sus sentidos, perceptivo, litúrgico, histórico, artístico, para que tenga el público una más completa experiencia museística. En definitiva, en el proyecto se van a tratar una serie de fases, como su evaluación a través de un análisis, si me lo permiten ustedes, DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la exposición permanente en este sentido, una recopilación de todos aquellos objetos litúrgicos de las colecciones cristianas del Departamento de Antigüedades Medievales, un análisis y estudio de cada uno de estos objetos y su uso-función, un análisis de su contextualización y, finalmente, implementación para el público de las necesidades detectadas en referencia a su uso o función o contextualización. Todo ello en colaboración con el Departamento de Difusión. Explicado el espíritu y el objeto del proyecto, paso la palabra a mi compañera Paula, que se centrará en las colecciones de antigüedad tardía. Vale. Gracias. Bueno, pues como ha comentado Beatriz, nosotras venimos a presentar este proyecto que hemos comenzado hace no mucho desde el Departamento de Antigüedades Medievales y que realmente yo creo que se basa un poco en lo que se basa toda nuestra profesión, que es replantearnos constantemente cómo se exponen las piezas en el museo, qué percepción tiene el público de ellas y cómo podemos mejorar. Además, también dentro de esta relectura constante que tenemos que hacer desde el museo, podemos incorporar pues, nuevas investigaciones y descubrimientos que se estén llevando a cabo. En este contexto surge nuestro proyecto y bueno, además también me gustaría mencionar el 41 simposio del ICOFOM, que es el comité del ICOM dedicado a la museología, y que en el año 2018 dedicó este congreso precisamente a plantearse de qué manera se exponen los objetos relacionados con distintas religiones y cómo se puede trabajar desde el museo para mejorar esta situación. Porque, bueno, como ha comentado Bea, suelen ser objetos que llegan descontextualizados y que muchas veces el público no llega a comprender. Bueno, ya lo ha comentado también Beatriz, en este proyecto la primera fase sería lo que nos hemos planteado, pues hacer un análisis de qué tenemos, básicamente. En primer lugar, de los textos de sala, que serían un primer nivel de información que se encuentra el visitante y que suelen ser textos más generales, con una información más básica y que no profundiza tanto. En segundo lugar, los textos que acompañan a las piezas, ya sean los textos que se encuentran en las traseras de las vitrinas como en las cartelas, que pueden ser... hay cartelas que son meramente identificativas, pero hay otras cartelas que son, que tienen un poco más de información. Y luego, además, también hacer una recopilación, un inventariado de las piezas relacionadas con la liturgia que tenemos tanto expuestas en la sala, en este caso me voy a centrar en la primera mitad de la sala 23, que es la que está dedicada a la tardoantigüedad. Pero bueno, en un futuro pues continuaremos con reinos cristianos y también pues, las piezas que tenemos en los almacenes. Haciendo un recorrido así rápido, porque imagino que todos conocen la sala, en los textos de sala de la 23, el primero, el que nos da la bienvenida a la unidad expositiva, es este que traigo aquí. Bueno, está un poco la foto simplemente por ilustrar. Pero sería únicamente las últimas dos líneas las que tratan el tema de la religión y que mencionan el año 380, cuando Teodosio declara el cristianismo religión oficial del Imperio Romano.
A continuación, el texto de sala siguiente, que sí que está además dedicado exclusivamente a la religión, sería el de Christiana Religio, en el que básicamente de la península ibérica solo menciona las vías de introducción del cristianismo y se dedica, explica brevemente pues, la situación del cristianismo en el Imperio Romano, y además es el texto que nos da paso a piezas pues, como el sarcófago que traigo aquí, el sarcófago de Astorga y otras piezas de estos primeros siglos del cristianismo. Si ya avanzamos por este recorrido de la sala, el recorrido nos lleva a la península ibérica propiamente dicha, y este sería el texto que da comienzo, en el que son los dos párrafos intermedios los que tratan el tema de la religión. En este caso ya hemos detectado que, pues como ha comentado Beatriz, mediante visitas y interacción con público, que habría que a lo mejor implementar alguna medida para explicar o dar un poco más de contexto a lo que se explica aquí, porque, por ejemplo, pues el arrianismo se menciona, pero tampoco se explica qué es. Hay que tener en cuenta que el público que nos visita tiene unos niveles de conocimiento muy, muy diferentes, o incluso contextos culturales que a lo mejor no conocen apenas nada de la cultura occidental. Entonces, esto es parte del proyecto, de ver cómo podemos hacerlo asequible para todo el público. Por un lado, lo del arrianismo, y luego se menciona la liturgia hispana. Simplemente se menciona que pervive hasta el siglo XI, aunque aquí creemos que también haría falta matizarlo un poco, porque realmente no pervive hasta el siglo XI, sino que se continúa practicando, aunque hasta el día de hoy realmente hay misas en este rito. Y posteriormente el siguiente texto ya sería el que habla de la colaboración entre Iglesia y monarquía, que además está acompañado de una traducción de un fragmento del Tercer Concilio Toledano, en el que se condena la herejía arriana. Otra vez se habla de la herejía arriana, pero tampoco se aclara nada más. Terminando ya los textos de sala, el último dedicado a la religión sería el de iglesias y monasterios, en el que se especifican una lista de características de iglesias de esta etapa, pues que pueden tener una o tres naves, que pueden ser contraabsidadas, y tipologías de estos templos. Entonces, para concluir en esta fase de análisis de los textos de sala, las necesidades que hemos detectado sería que habría que proporcionar de alguna manera herramientas o información adicional para que el público pudiera comprender mejor este contexto en cuanto a estos tres puntos. Primero, la conformación de las distintas liturgias en todo el Imperio Romano en los primeros siglos del cristianismo. Después, ya centrándonos en la situación de la península ibérica, profundizar algo en el arrianismo, y luego en los orígenes, la formación y la consolidación de la liturgia hispana. Pasando ya al siguiente punto que he comentado al principio, que serían las vitrinas, los textos que acompañan a las piezas. Tendríamos esta primera vitrina, que es la 23.2, en la que se menciona el Edicto de Milán, y también otra vez sería un texto haciendo referencia al cristianismo en general en el Imperio Romano, acompañado de piezas como esta con asa de lámpara con el Buen Pastor, o lucernas con crismones, y piezas de estos primeros siglos. La siguiente vitrina, que creemos que también podríamos ofrecer algún material adicional para una mejor comprensión, sería la del Tesoro de Guarrazar,
principalmente porque se llaman coronas de Guarrazar y no es lo que una persona entiende por corona cuando ve esto. A pesar de que hay una cartela que lo explica, pero bueno, sí que pensamos que a lo mejor con algún apoyo visual o alguna explicación un poco más en profundidad sobre las coronas votivas en la tardoantigüedad y en la Alta Edad Media, pues podría ser más comprensible. Bueno, ha acompañado el dibujo de la cruz de Guarrazar según Balmaseda, porque realmente es lo que nosotras estamos ahora queriendo hacer, que es apoyar las piezas con otros materiales. Después, pasando a la siguiente vitrina, que trata temas de la liturgia, principalmente casi todas las piezas litúrgicas están concentradas aquí, sería esta, la vitrina 23.7, en la que se acompaña también de un texto en la trasera. Realmente esta vitrina son como si fueran dos, porque hay una parte que es la de la derecha, que está dedicada a Vega del Mar y son materiales funerarios, y la parte de la izquierda y la parte baja entera serían objetos de uso litúrgico. En esta, yo creo que esta fue la que realmente nos dio pie al proyecto, la que detectamos más que hacía falta reforzar, porque no se conseguía transmitir del todo la funcionalidad de estos objetos dentro de la liturgia. Lo mismo para los paneles que tiene con mobiliario litúrgico y con estas piezas arquitectónicas, aunque sí que es verdad que dentro de la museología se ha intentado ubicarlas más o menos en su posición original, pues como el ajimed y la columnilla, o bueno, más o menos, pero sí que es verdad que estos paneles también muchas veces detectamos que hace falta reforzar de alguna manera, ya que se encuentran colocadas las piezas, pero no se explica. Muchas veces las cartelas son simplemente identificativas de las piezas, y como son piezas que ya no tienen uso, pues los canceles ya no, las iglesias católicas actuales no se delimitan los espacios con este mobiliario. Y bueno, pues es otra de nuestros puntos que tenemos que trabajar en ello. Aquí he traído algunos de los ejemplos de las piezas que creemos que a lo mejor hace falta reforzar, pues como he dicho, los canceles, por mucho que se expongan, el de Recópolis pues está expuesto con sus barroteras, o la cruz con láurea, que tampoco, si no tienes un conocimiento sobre este periodo, es unas piezas que al público se le puede escapar su funcionalidad. He metido también el baldaquino, que aunque no sea de un contexto de la península ibérica, pero dentro del programa de liturgia Alta Edad Media, pues creo que también tendríamos que meterlo en algún punto. Otro de los ejemplos que quería traer, bueno, por ejemplo, la barrotera esta, que al estar expuesta está aquí, sería esta de aquí. Al verla de una manera frontal, el público no puede apreciar quizás la función que tenía, que era, como ha dicho Alejandro, de encajar aquí las placas de cancel. Se ve, parece una pilastra tal y como está expuesta, y a lo mejor podríamos pensar alguna manera pues para llamar la atención sobre esta funcionalidad que era para la que estaba pensada. En cuanto a las cartelas, bueno, pues tenemos esta de una pila, en la que sería esta de aquí, si no me equivoco, o si no, esta, no lo sé. Bueno, una de las dos pilas. Se mencionan que están relacionadas con el sacramento del bautismo, pero sí hemos considerado en este proyecto que, por ejemplo, el tema del bautismo, que en este periodo el bautismo por inmersión mediante estas piscinas
era una práctica muy frecuente y creemos que también habría que a lo mejor desarrollar un poco más este tema para dar un poco más de contexto a las piezas. He traído una foto de la pila bautismal de Vega del Mar, que bueno, pues aquí la tenéis en medio, con los escalones, y se practicaba el bautismo por inmersión en estas piscinas que solían estar al lado del ábside. Bueno, para concluir sobre este primer análisis que hemos hecho, como realmente lo que hemos hecho ha sido un recorrido por nuestra sala, pues creemos que estos serían los puntos que habría que incidir o hacer una introducción general sobre la evolución de la liturgia en los comienzos y en particular la liturgia hispana. Y luego respecto a las piezas, pues como ya he comentado, hemos visto que hay piezas cuyo uso no se entiende, como pueden ser los canceles o las cruces con láurea, y también hay piezas que a lo mejor se pueden entender, como son los jarritos o los incensarios, pero no se entiende el contexto concreto dentro de la liturgia hispana. Además, también desde el museo y sobre todo el Museo Arqueológico Nacional tenemos el problema de que en muchas ocasiones las piezas nos llegan sin contexto, ya sea por compras o donaciones de coleccionistas y no tenemos el origen o el yacimiento del que viene la pieza, o que sean por excavaciones antiguas, ya que no nos llegan piezas después de la ley de patrimonio actual, y que pueden haber sido excavadas pues, con una metodología arqueológica un poco más anticuada y menos rigurosa. Y bueno, pues muchas veces no tenemos un contexto que le podemos dar, lo cual es un problema para un proyecto que se llama Piezas en su contexto. Así que bueno, haremos lo que podamos. Hemos traído también unos ejemplos de cómo se exponían antes, porque bueno, pues una de las cosas al ver qué podemos hacer en el futuro también es ver qué se ha hecho. Este es el cancel que está en el panel que ya he puesto, y esto era de la manera en que se exponía en la museografía de Almagro, que se inauguró a principios de los años 80 y estuvo vigente hasta la última reforma, que comenzó en 2008. También para ilustrar en esta charla cómo la museología cambia, está en constante cambio, y cómo encontramos distintas soluciones para una misma pieza. En este caso, el cancel lo encastraron como en una especie de fresco, parece, que reproduce la parte que faltaría. En la actualidad se expone exento, pero sí se acompaña en la cartela con un dibujo de la posible reproducción. Y además digo posible porque también, si observan, es distinto. En este ave, por ejemplo, en la reproducción actual no aparece. Quiero decir que bueno, pues las cosas que sabemos o que creemos saber sobre las piezas también van cambiando, y también pues desde el museo hay que reflexionar y incorporar estos cambios. También tenemos de esta misma museografía un altar alto medieval que se reprodujo con piezas del museo, y que bueno, que por un lado tiene sus partes buenas, como puede ser, esto sí que es mucho más visual para el público y puede ofrecer una mejor comprensión, pero a la vez, por otro lado, pues son piezas que son de diversas procedencias, incluso diversas cronologías, por lo tanto no es un montaje tampoco que reproduzca la realidad. Y bueno, además que tampoco sería compatible esto con la museografía actual. Se me ha puesto 2 veces el texto, perdón. Hemos puesto las 2 fotos porque esto creemos que es en los años 80,
en la que aparece aquí un jarrito, una patena, y luego esta foto es del 2007, 2007, que bueno, pues decidieron quitar un cancel, también el jarrito y la patena han desaparecido, o sea que las museologías van cambiando y bueno, aquí se ve en la esquina también el cancel que he puesto antes, como estaba expuesto. Después de este análisis de qué tenemos, qué se ha hecho, pues lo que toca es qué podemos hacer, qué opciones hay para mejorar la museología actual, ya que ahora no es factible cambiarlo, porque las museografías se cambian cada 30 años o 40, pero aún así pues hay maneras de adaptarnos. Por un lado, nos hemos planteado lo más fácil y lo más sencillo, que sería redactar una serie de textos de apoyo que se puedan publicar en la web o en algún otro soporte. Quizás también incluso poner un QR, no lo sé, podríamos para llevar al texto. Apoyar estos textos también de una bibliografía recomendada para gente que quiera profundizar en el tema y sobre todo, lo más importante, pues apoyarnos en elementos gráficos. Pueden ser imágenes más o menos, bueno, he puesto contemporáneas entre comillas porque igual se llevan varios siglos, pero en la que los objetos se muestren cómo se utilizaban, fotografías, dibujos como el que hay en la propia iglesia de Melke, en la que se recrea el ábside principal, bueno, plantas y vistas arquitectónicas u otros recursos virtuales que se podrían a lo mejor plantear como recreaciones o algún tipo de recurso así. Solamente como ejemplos, ya estoy terminando, pues he traído algunas imágenes que podrían ayudar a contextualizar estas piezas, como bueno, este altar que aparece en el Pentateuco de Ashburnham, con la corona colgando encima de él. Este plano sí que está en la museología actual, está en la vitrina de los elementos litúrgicos y de Vega del Mar que he mencionado. De hecho, aquí al lado del ábside se ve la piscina bautismal que hemos puesto en la presentación. Más elementos de apoyo visual que hemos pensado, pues imágenes de manuscritos, aunque a lo mejor sean un poco más tardíos, pero ilustran perfectamente y pensamos que para el público además son bastante llamativos, como eran las iglesias. Aquí se ve el arco de herradura con el cortinaje, o bueno, aquí tenemos jarritos, lámparas, incensarios, puede ser, no lo tengo muy claro ahora, pero elementos que puedan proporcionar un apoyo y de ver cómo se utilizaban en ese momento. Por fotografías, pues este ejemplo de la capilla de San Vicente Mártir de Valencia, donde aparecen los canceles delimitando el espacio. Y ya más adelante, porque en una segunda parte de este proyecto, como ha comentado Beatriz, pues sería interesante dar a conocer las piezas que tenemos en los almacenes. Luego, además, el departamento de difusión, pues vamos a colaborar con ellos planteando algún tipo de visita guiada, taller, etcétera. Pieza del mes que ya se hizo, el altar que hemos puesto se hizo en el año 2000, pues a lo mejor también sería una opción. Una vitrina cero, que también sería otra de las opciones que nos proporciona el Museo Arqueológico y en la que en un espacio muy reducido se puede hablar de un tema concreto, además que ya tenemos el antecedente de esta vitrina cero del servicio del culto que hizo el departamento en el año 2018 y luego pues todo lo que se nos pueda ocurrir.
en el futuro. Y nada, muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz, Paula. La verdad es que, bueno, al hilo de la intervención anterior de Alejandro, pues dado que la investigación evoluciona, se mueve, vamos conociendo cada vez más, es absolutamente necesario que el museo, pues de alguna manera, se haga eco, ¿no?, de estas investigaciones. Así que es un magnífico momento para establecer colaboraciones y yo, en nombre seguramente de Alejandro y de la gente que trabajamos en Melque, pues estamos a vuestra entera disposición para aportar nuestro granito de arena. Un tema, el de la liturgia, que yo creo que todos los que nos hemos dedicado a este periodo, de alguna forma, es el gran escollo, ¿no? Es un reto, ¿no?, el aproximarnos a ella. Y como bien habéis dicho, pues la solución pasa por un análisis multidisciplinar desde los textos que son pocos, pero muy interesantes. La mayoría de ellos, obviamente, fueron destruidos y desmantelados con la aplicación de la implantación de la liturgia romana. Así que lo que nos llegan son restos de un naufragio, restos como los que nos ha mostrado Alejandro. Pero bueno, yo creo que algo se puede avanzar, así que gracias por llevarlo al museo.